¿Qué tal? En este video vamos a explicar un poco sobre la primera ley del movimiento de Newton, es decir, la inercia. Y para esto vamos a hablar un poquito primero de cómo se creía que era el movimiento según Aristóteles y después cómo las ideas de Aristóteles se mantuvieron por muchísimo tiempo, hasta prácticamente los 1500, cuando Galileo empezó a hacer experimentos sobre el movimiento. Y finalmente vamos a hablar de la primera ley de Newton, de cómo Newton trabaja sobre las ideas de Galileo y llega a sus leyes del movimiento. En este caso nos vamos a concentrar nomás en la inercia. Entonces, primera parte, vamos a ver qué era lo que los antiguos griegos creían del movimiento según lo que razonó Aristóteles. El movimiento según Aristóteles. Esto es aproximadamente en 384 a 322. Se considera que vivió Aristóteles antes de Cristo. 384 a 322 antes de Cristo. Entonces, Aristóteles dividió el movimiento en dos clases principales. Él creía que había movimiento natural y él creía que había movimiento violento. Y vamos a ver cómo consideraba él que era cada uno de estos movimientos. Bueno, con respecto al movimiento natural, él creía que este movimiento natural surge a partir de la naturaleza del objeto. Naturaleza del objeto. Entonces, él creía que dependiendo de qué combinación tenía este objeto, de los 4 elementos que consideraban en ese tiempo los griegos, estaban formada toda la materia del universo. Entonces, él creía que dependiendo de la composición del objeto, en las proporciones que tenía de esos 4 elementos, iban a regir cómo iba a ser ese movimiento natural, ¿ok? Entonces, pues los 4 elementos del objeto que formaban al objeto iban a ser la tierra, el agua, el aire y el fuego. Y él consideraba que todo objeto en el universo tiene un lugar propio determinado por esa naturaleza. Entonces, él creía que dependiendo de la naturaleza del objeto, los objetos tenían un lugar propio en el universo. Ok, ¿qué más? Y entonces, ese lugar propio que tenía cada objeto dependiendo de su naturaleza, él creía que cualquier objeto que no estuviera en ese lugar se esforzaría por alcanzarlo. Por ejemplo, al estar en la tierra, un terrón de arcilla no soportado caía al suelo. Por ejemplo, si agarrábamos una piedra y la dejábamos caer, él creía que la piedra, al estar hecha de tierra, quería estar en su posición natural junto a la tierra y por eso caía, para alcanzar ese estado natural que él consideraba. Luego, por ejemplo, al estar en el aire, una bocanada de humo se eleva y entonces este humo él consideraba estaba hecho de aire, entonces al soltar el humo se elevaba porque quería estar en el mismo aire. Otro ejemplo es, por ejemplo, consideraban que una pluma estaba hecha de aire y tierra y como estaba hecha de estos dos elementos, él creía que la pluma caía al suelo, pero no con tanta rapidez como el terrón de arcilla, porque se creía que parte de la pluma estaba formada por aire.
Entonces, en general, el movimiento natural era el movimiento que los objetos realizaban por regresar a su posición natural de acuerdo al elemento o los elementos de los que estaban formados. Entonces, los objetos regresaban a su posición natural basada en su composición. Entonces, como ya les dije, los objetos que creían estaban hechos de tierra, también ellos creían que regresaban a su posición en la tierra si se cambiaba de posición. Los objetos que eran de aire creían ellos que querían regresar al aire para alcanzar su posición natural. También lo que afirmaba Aristóteles era que los objetos más pesados opondrían resistencia con más fuerza. Por consiguiente, decía que los objetos deben caer con rapideces proporcionales a su peso. Entonces, cuanto más pesado el objeto, él creía que más rápido debe de caer. Eso también entre más pesado, más rápido debería de caer. Esto lo consideraban por lo mismo de la naturaleza del objeto. Entre más pesado es que estaba compuesto por más tierra y sentía esa necesidad de regresar a su estado natural junto a la tierra. Entonces, el movimiento natural podía ser descrito hacia arriba, podía ser directo hacia arriba o directo hacia abajo, dependiendo de la naturaleza de los objetos, como en el caso de todas las cosas sobre la Tierra. Los gases se elevan, el humo se eleva y objetos pesados como piedras caen. También consideraba que la otra forma de movimiento natural que había era el movimiento circular, como en el caso de los planetas, de los planetas pues, veían como los objetos celestes tenían movimientos circulares. A diferencia del movimiento hacia arriba o hacia abajo, el movimiento circular no tiene principio ni fin y se repite sin desviarse. Aristóteles creía que en los cielos rigen reglas distintas que en la Tierra y aseguró que los cuerpos celestes son esferas perfectas hechas de una sustancia diferente a los cuatro elementos que llamaban en ese tiempo la quintesencia. Quinta esencia. Y como estaban formados de esta sustancia distinta que los objetos terrestres, se regían por movimientos distintos que los objetos terrestres, es decir, por eso se mantenían en movimientos circulares infinitos que no tenían principio ni fin. Esto era lo que creían los aristotélicos en base a lo que era el movimiento natural. Y pues, como les mencioné poquito, estas ideas del movimiento se mantuvieron durante muchísimo tiempo, durante toda la era medieval de Europa, hasta, como les dije, que llegó Copérnico y Galileo con ideas nuevas. Bueno, esto era con respecto al movimiento natural. El movimiento violento era la otra clase de movimiento que escribía Aristóteles. Él creía que se debía a fuerzas de empuje, se debía a empujes o jalones. Y él creía que este tipo de movimiento es impuesto. Entonces el movimiento natural se daba por sí solo y el movimiento violento es impuesto. Es decir, un individuo empuja un carrito o levanta un peso y al levantarlo o empujar el carrito, estamos imponiendo ese movimiento. Por ejemplo, el viento impone el movimiento a los barcos por las velas,
las inundaciones imponen movimiento a las piedras y troncos de los árboles que los desplazan. Y la esencia acerca de este movimiento violento es que es causado externamente y se imparte a los objetos. Entonces es impuesto a los objetos, es externo, es causado externamente, es externo. Es decir, esto que sea externo se refiere a que cuando movemos un objeto no se mueve por sí mismo ni por su naturaleza, sino gracias a estos empujones o a estos jalones. Este concepto del movimiento violento tiene ciertas dificultades a la hora de explicarlo, ya que los jalones y tirones no siempre son evidentes. Por ejemplo, cuando tenemos un arco y una flecha, entonces cuando la flecha sale lanzada, la flecha pues ya no está empujada por la cuerda del arco. Entonces, ¿qué hacía los aristotélicos para explicar esto? Entonces los aristotélicos creían que una vez que cuando consideraban para empezar que el lanzamiento de una flecha era un movimiento violento, entonces tenía, bajo sus teorías, tenía que estar impuesto y siempre tenía que estar impuesto. Entonces, para seguir explicando el movimiento de la flecha, ellos requerían que siguiera habiendo otro empuje. De manera que Aristóteles lo que imaginaba era que conforme la flecha se desplazaba por el viento, una vez que iba avanzando, el viento detrás de él iba llenando el espacio que ocupaba la flecha para llenar el vacío que se generaba, y que ese viento que ocupaba ese espacio detrás de la flecha estaba empujándola. Entonces esto era lo que creía que sucedía. Ok. Y, en resumen, pues Aristóteles enseñaba que todos los movimientos se debían o a la naturaleza del objeto o a un empuje o jalón sostenidos sobre el objeto. Entonces, empujes o jalones sostenidos. Él creía que si algo se movía de forma violenta, siempre tenía que haber un empuje. Como en el caso de la flecha, él creía que el aire que ocupaba el espacio que quedaba detrás de la flecha seguía empujando a la flecha. Y él también creía que siempre que un objeto esté en su lugar propio, en su lugar natural, no se moverá a menos que se le someta a un empuje o a un jalón. Y la excepción eran los objetos celestes, que, como dijimos, ellos creían que estaban formados de otro elemento distinto y entonces se regían por reglas distintas. Las afirmaciones de Aristóteles acerca del movimiento fueron el comienzo del pensamiento científico, y aunque él no creía que fueran definitivas, durante casi 2000 años sus seguidores consideraron sus ideas como correctas. Y como les dije, pues esto se siguió creyendo hasta que Copérnico y Galileo empezaron a analizar las cosas desde un punto distinto. Entonces, esto es lo que creían los aristotélicos sobre el movimiento de forma muy general. Y luego vamos a pasar ahora a los experimentos que empezó a hacer Galileo sobre el movimiento, en específico los planos inclinados de Galileo. Ok, entonces, pues Aristóteles era un observador astuto de la naturaleza y estudió problemas de su entorno más que estudiar casos abstractos. Es decir, cuando él estudió el movimiento, en el sentido que él lo veía, siempre había un medio de resistencia como el aire o el agua o la fricción del suelo. Él también, Aristóteles creía que también es imposible el vacío y en consecuencia no dio gran importancia al movimiento en ausencia de un medio o interacción. Entonces parte de lo que dijo Aristóteles fue en base a que él no concibió el movimiento en el vacío,
porque él creía que el vacío no se podía dar, siempre había algo que intentaba llenar los vacíos. Entonces, parte de su razonamiento estaba un poquito limitado por eso, al creer que no existían vacíos y al no abstraer un poco más sus experimentos. Ok, entonces, para Aristóteles el movimiento, como les digo, siempre estaba en un medio, con un medio de interacción con el aire, con la tierra, con el agua. Era básico para Aristóteles que un objeto requiere de un empuje o un tirón para mantenerse en movimiento. Y fue este principio básico el que rechazó Galileo, al decir que si no hay interferencia para un objeto en movimiento, se mantendrá moviéndose en línea recta por siempre. No hace falta que se siga empujando y no hace falta que se siga jalando este objeto. Y Galileo demostró esta hipótesis con experimentos, experimentando con el movimiento en varios objetos sobre planos inclinados. Y observó que esferas que ruedan cuesta abajo en planos inclinados aumentan su rapidez. Entonces hizo distintos experimentos sobre planos inclinados. Lo primero que vio es que cuando dejaba caer esferas sobre un plano inclinado, estas aumentaban su rapidez, es decir, aceleraban. Aumentaban su rapidez. En tanto que las esferas que giraban hacia arriba en un plano inclinado disminuían su rapidez. Estas de acá perdían rapidez. Entonces, a partir de esto dedujo que una esfera que rodara en un plano horizontal no se acelera ni pierde, no se acelera ni desacelera. Entonces, de esto dedujo él que una esfera que rueda en un plano horizontal no se acelera ni desacelera. Y pues en la práctica vemos que si hacemos rodar una esfera en el suelo, al final termina por detenerse. Pero él consideró que la esfera llega al reposo no por su naturaleza, sino por la fricción que hay con el suelo. Él hizo el experimento mental de que si de alguna manera pudiera eliminar la fricción del suelo, la esfera se seguiría moviendo. Y esta idea estaba respaldada por la observación que hizo él mismo del movimiento sobre superficies más lisas. Él hizo también experimentos en los que iba disminuyendo la fricción, cuando había menos fricción el movimiento de los objetos duraba más. Entonces, cuanto menos fricción había, él se dio cuenta que el movimiento se acercaba más a un movimiento de velocidad constante. Y como les digo, a través de este experimento mental, dedujo que en ausencia de fricción o de otras fuerzas externas, un objeto en movimiento horizontal se iba a seguir moviendo de esta forma indefinidamente. A esta idea lo apoyaba otro experimento que realizó, un experimento ligeramente distinto. Entonces, lo que hacían estos experimentos, en este otro tipo de experimentos, es que colocaba un plano inclinado, después se volvió horizontal el movimiento y del otro lado colocaba otro plano inclinado. Entonces, estaban estos planos inclinados uno frente a otro y observó que una esfera soltada desde el reposo de la parte superior de este de acá, soltaba la esfera, comenzaba a rodar, y lo que es soltada desde el reposo, rodaba hacia abajo y después hacia arriba. Entonces iba rodando por aquí, y rodaba hacia arriba hasta que casi llegaba a su altura inicial. Entonces llegaba hasta casi su altura inicial.
y fue lo que observó a través de sus experimentos de la fricción. Dedujo que era la fricción lo que evitaba que la esfera subiera exactamente hasta la misma altura inicial, pero casi llegaba a la altura inicial. Y después lo que hizo, entonces, bueno, este me quedó un poquito feo, pero vamos a considerar que en el primer caso de los experimentos, la inclinación del plano de aquí, alfa, era igual a este ángulo de acá, beta. Alfa es igual a beta. Entonces, lo que hizo después fue que el plano del que dejaba caer la rueda era el mismo, este mismo ángulo alfa, pero el ángulo del segundo plano inclinado era menor, beta. Entonces redujo la inclinación del segundo plano inclinado. Entonces acá beta es menor que alfa. Y lo que descubrió también es que cuando soltaba la esfera, esta rodaba y también llegaba hasta casi la altura inicial. Entonces las alturas seguían correspondiendo. Entonces, hizo esto para varios casos, iba disminuyendo cada vez más el ángulo beta y siempre llegaba hasta casi la altura inicial de donde dejaba caer la, la esfera. Después, como les digo, iba haciendo reducciones adicionales de este ángulo beta y obtuvo resultados parecidos. Para alcanzar la misma altura, la esfera tenía que llegar más lejos cada vez, como podemos ver. En el primer caso, para llegar a la misma altura, recorrió esta distancia. En el segundo caso, para llegar a la misma altura, recorrió esta distancia más grande. Y entonces lo que se preguntó es lo siguiente: si tengo un plano horizontal largo, es decir, si el plano se vuelve horizontal totalmente, bueno, esto no quedó muy derechito, pero supongamos que es horizontal. Si ese plano se vuelve horizontal, ¿hasta dónde debe llegar la esfera para alcanzar la misma altura? Y pues la respuesta resulta obvia, ¿no? Tendría que llegar hasta el infinito, porque si es horizontal, nunca va a alcanzar la misma altura, entonces se tendría que mover hasta el infinito, nunca llegará a su altura inicial, porque ahora convertimos este plano en uno perfectamente horizontal. Galileo analizó lo anterior todavía de forma diferente. Como el movimiento de bajada de la esfera en el primer plano es igual en todos los casos, su rapidez al comenzar a subir por el segundo plano es igual en todos los casos. Es decir, voy a agarrar otro color, la velocidad de la esfera justo en este punto es igual en todos los casos, porque eh, el plano de donde dejaba caer la esfera era igual en todos los casos, alcanzaba la misma velocidad, y porque era el mismo la misma distancia en la parte horizontal, justo antes de empezar a subir, entonces las velocidades también debían ser iguales. Entonces, justo al comenzar a subir por el segundo plano, la velocidad es igual en todos los casos. Si sube por una pendiente más inclinada, como en el primer caso, aquí pierde rapidez más rápido. Y en una pendiente menos inclinada, como en este segundo caso, pierde rapidez con más lentitud y rueda durante mayor tiempo. Cuanto menos sea la pendiente, es decir, este ángulo beta, de subida, con más lentitud pierde su rapidez. En el caso extremo donde beta se hace cero, el plano se hace totalmente inclinado, entonces no va a perder rapidez y la esfera, una vez más, bajo este nuevo razonamiento, va a mantenerse rodando hasta el infinito. No va a perder rapidez si no existiera fricción. Y en ausencia de fuerzas de retardo, la tendencia de la esfera, como les menciono, es a moverse por siempre sin desacelerarse. A la propiedad de un objeto de resistirse a los cambios en el movimiento la llamó inercia. Inercia. A la inercia es
la propiedad, es decir, atención con esto, una propiedad no es una razón, sino la propiedad de un objeto. La inercia es entonces la propiedad de un objeto, propiedad de un objeto de resistirse a los cambios en el movimiento. Cambios en el movimiento. Bueno, este concepto de inercia desacreditó la teoría aristotélica del movimiento. Aristóteles no se dio cuenta del concepto de la inercia porque no se imaginó qué sería del movimiento sin fricción, como les mencioné un poquito al principio. Para Aristóteles, según su experiencia, todo el movimiento estaba sometido a cierta resistencia y esa idea fue la piedra angular de su teoría del movimiento. La falla de Aristóteles en reconocer la fricción por lo que es una fuerza como cualquier otra, pues impidió el progreso de la física durante casi 2000 años hasta la época de Galileo. Y después de esto de Galileo, como les mencioné también un poquito al principio, pues siguió lo de Newton. En 1642, varios meses después de la muerte de Galileo, nació Isaac Newton y cuando él tenía 23 años había desarrollado sus famosas leyes del movimiento. Y vamos a hablar un poquito sobre esa primera ley del movimiento de Newton. Ley del movimiento de Newton, basada precisamente en los experimentos que realizó Galileo con los planos inclinados. Ok, entonces, pues Newton básicamente lo que hizo con respecto a la primera ley del movimiento fue refinar las ideas que empezó a sacar Galileo. Y entonces, pues como vimos, la idea de Aristóteles de que un objeto debe estar siempre impulsado de forma constante para mantener el movimiento, Galileo la demolió, quien dijo que en ausencia de una fuerza, un objeto se continúa moviéndose. Y llamó a esta propiedad de los objetos a mantenerse en movimiento cuando no hay fuerzas externas, la llamó inercia, como ya vimos. Y Newton refinó esta idea de Galileo y formuló su primera ley, que también la conocemos ahorita como primera ley de movimiento de Newton, pero también se conoce como la ley de la inercia. En general, lo que dice esta ley, dice que todo objeto continúa en su estado de reposo, o de movimiento, uniforme en línea recta, a menos que sea obligado a cambiar ese estado por fuerzas que actúan sobre él. A menos que sea obligado a cambiar ese estado por fuerzas que actúan sobre él. De hecho, aquí mismo en la definición hay algo importante que agrega movimiento uniforme en línea recta. Un objeto continúa en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, a menos que haya fuerzas externas que alteren ese estado. Y otra palabra clave en esta ley es que dice continúa.
un objeto continúa haciendo lo que haga a menos que sobre él actúen fuerzas externas. Si está en reposo, continúa en estado de reposo. Esto lo podemos demostrar muy bien cuando un mantel se retira con habilidad por debajo de una vajilla y los platos quedan en su estado inicial de reposo. ¿Qué más? Bueno, como ya mencionamos aquí arriba, la inercia es la propiedad de los objetos de resistir los cambios en su movimiento. La inercia es la propiedad de un objeto a resistirse a los cambios en el movimiento. Y la otra cosa es que si un objeto ya se está moviendo, va a continuar moviéndose sin girar ni cambiar su rapidez, a menos que apliquemos fuerza sobre él. Entonces, los objetos que se mueven en línea recta, si ya se están moviendo, van a tender a seguir moviéndose en línea recta. Los objetos que están estacionarios van a seguir estacionarios a menos que agreguemos nosotros alguna fuerza externa. Si un objeto está quieto y agregamos nosotros una fuerza externa, entonces lo vamos a mover, vamos a cambiar su estado. Si un objeto está en movimiento y nosotros podríamos agregar una fuerza para acelerarlo o podríamos agregar una fuerza para desacelerarlo o podríamos agregar una fuerza para cambiar su dirección. Mientras que no agreguemos fuerzas externas, el objeto va a seguir moviéndose en línea recta o en caso de que estuviera en reposo, el objeto va a seguir manteniéndose en reposo. Entonces aquí ya un poquito más explicado, empezamos a entender qué pasa con lo de el experimento de la vela y cuando está tapada, los gases dentro del vaso. Tenemos la vela, tenemos la llama. Cuando está tapada, tanto los gases, el aire frío y el gas caliente de la llama, como están inicialmente en reposo, tienden a estar en reposo. Van a querer seguir estando en reposo. Después nosotros movimos rápidamente todo el sistema y es entonces que transferimos movimiento tanto a la llama como al aire que alrededor. Y como mencionamos en la explicación, esa transmisión de movimiento depende de la masa que tengan los objetos. Entonces es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver en el siguiente video la segunda ley de movimiento que relaciona la aceleración con la relaciona con la masa del objeto y la relaciona con también la fuerza que le aplicamos a ese objeto. Entonces este video lo dejamos hasta aquí. En el siguiente video vemos esto de aceleración.